Estaba admitiendo ahí a los compañeros. Otro más. Van llegando. Permítame porque si no, yo después me pierdo ahí. Esperen ahí ya. Yo creo que ya. Bien, jóvenes. Entonces, la geometría es que tomamos, entonces, que tomamos la clase de ayer fue una gaussiana que cilíndrica, la cual que es la geometría que mejor se adapta allí a la del hilo. Y debido a que el hilo tiene densidad de carga positiva, entonces las líneas de campo que él genera son radialmente hacia afuera. ¿Cuál va a ser la característica de esa gaussiana que vamos a tomar? Entonces la característica de esa gaussiana debe ser que ella comparta el mismo centro que el hilo, o que el hilo esté ubicado en el centro de esa gaussiana y que el radio de la gaussiana coincida con la distancia a la que se nos solicita determinar el campo eléctrico. Entonces allí tenemos tres regiones. La gaussiana le doy un tamaño, como es un cilindro, le doy un tamaño L, a pesar de que el hilo es infinito, asumimos una porción y aplicamos la ley de Gauss. Al aplicar la ley de Gauss, entonces tenemos tres regiones. Esto se divide entonces, la integral gaussiana se divide en tres regiones, debido a que la gaussiana tiene tres regiones. Tenemos la región de la cara 1, la región de la cara 2, las tapas del cilindro, la región de la cara 3, que es la que da la forma esa cilíndrica a esa gaussiana. Entonces esta integral se convierte en tres integrales, esta integral cerrada se convierte en tres integrales abiertas. La carga que encierra efectivamente el cilindro es Q. Como es de naturaleza positiva, pues tengo en cuenta que es positiva. Y se divide por epsilon 0. Entonces, como tenemos tres regiones, vamos a apreciar que la primera integral y la segunda integral se van a hacer iguales a 0 o se van a anular. ¿Por qué motivos? Porque, permítame allí que no está pasando la diapositiva, porque los vectores normales a esas superficies son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico, o dicho de otra forma, las líneas de campo no pasan a través de esas áreas 1 y 2, no las atraviesan, son tangentes a las superficies, mas no las atraviesan. Entonces ahí no hay flujo eléctrico. Esas son las dos justificaciones, una la cualitativa y la otra la cuantitativa por su proceso vectorial. E1 por DA1 es igual a 0, porque las líneas de campo eléctrico en 1 son perpendiculares a los vectores normales en 1 y de forma análoga en 2. Ahí les muestro la gráfica y nos queda únicamente las líneas de campo que pasan a través de la superficie 3, a la que yo denominé 3. Ahí tomamos un diferencial de área y nos percatamos que el vector normal a la superficie es paralelo o son paralelos a las líneas de campo eléctrico. Entonces allí el producto escalar es máximo y nos queda entonces la integral de E3 por DA3. ¿Ok? Vale la pena recordar o resaltarles a ustedes, si no se los he dicho, pues se los digo ahorita, que cuando tenemos una superficie cerrada, si en una parte de esa superficie, no importa la geometría que tenga, nosotros tomamos un vector normal hacia afuera, por así decirlo, apuntando hacia afuera de la superficie gaussiana, entonces todos los demás vectores normales deben apuntar hacia afuera de la gaussiana en cualquier otra región de ella que nos ubiquemos. Es decir, en este caso, por ejemplo, la superficie gaussiana era un cilindro y nuestro vector N1, por ejemplo, vuelvo a resaltar eso, apuntó de esta manera, como estoy subrayando allí. Entonces, ese vector en esta región, en toda esta región 1, son en todo este espacio que estoy rayando, apunta hacia afuera. Así que los demás vectores que yo tome en las otras regiones de la superficie debían apuntar hacia afuera. No es que unos van a quedar apuntando hacia afuera y otros hacia adentro porque eso es arbitrario, no. Ahí hay un acuerdo fuerte de que si apunta hacia afuera, en las demás regiones debe apuntar hacia afuera también. Ten mucho cuidado con eso. No es ya arbitrario, eso no es arbitrario.
es de cuidado. Entonces, aquí cumplimos esa condición que los vectores 1, 2 y 3, todos quedaron apuntando hacia afuera de la gaussiana, por así decirlo, pero cumpliendo la condición de vector normal, o sea, de vector perpendicular a la superficie que estemos estudiando. Entonces aquí en la región 3, el vector normal se dibuja hacia afuera y es casual que el vector normal sea paralelo a las líneas de campo eléctrico. Casualmente fue paralelo. Donde se ubiquen es paralelo. Entonces el producto escalar que tenemos aquí en esta integral que nos quedó es máximo. Y por definición de producto escalar máximo solo es la magnitud del vector 3, del vector campo 3 y del vector área 3. La integral siempre vamos a escribir desde 0 hasta el área total de la superficie. Es una condición ya. Vamos aquí, ahí el producto es máximo porque los vectores son paralelos. Luego, aquí sale el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico de la integral. ¿Quién me dice por qué o quién me recuerda por qué? Porque esto lo hablé la clase pasada. Espero la respuesta. Si me escuchan, jóvenes, ¿por qué la magnitud del campo eléctrico sale de la integral? ¿Quién me dice esa respuesta? Aquí me advierte la señal de audio que el audio está bien. No sé si me están escuchando porque ya estoy explicando desde hace rato. ¿Sí me están escuchando? ¿Me pueden responder eso? Sí, señor. Ok, gracias. Ahora la pregunta es, ¿por qué ese E3 en magnitud sale de la integral? ¿Quién me dice? Recuerden que Gauss no nos tiene que amargar la vida, nos tiene que resolver los procesos matemáticos, esos que hacíamos y geométricos, de vector posición, de vector unitario. Nos quitó ese problema de encima, por así decirlo. Miren que para resolver para determinar este campo eléctrico generado por el hilo infinito, nos toca hacer todo un proceso. Primero ir al finito y luego extender la respuesta del hilo finito a la del hilo infinito. Ahora Gauss nos va a ayudar a encontrar ese resultado matemático de una forma que en teoría es práctico. Entonces la pregunta que yo les estoy haciendo es, ¿por qué motivos yo coloco por fuera de la integral a E3? Porque es constante. ¿Y por qué es constante? ¿Cómo sabemos eso? Porque, o sea, no, bueno, no sé cómo. Ayúdate de la gráfica. Porque es un producto escalar máximo. No, porque ya se dijo que era máximo. O sea, ¿por qué E3 en magnitud sale de la integral? La compañera dice que es porque es constante. Sí, una constante, cuando tenemos una constante y una integral, la sacamos de la integral. Ahora, yo le estoy consultando a la amiga es por qué es constante ese E3. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué lo asumimos? ¿O qué argumentos tenemos para decir E3 magnitud es constante? Y le estoy diciendo, ayúdense de la gráfica. Quizás es porque la carga se ubica
Pero es que igual es un hilo, ¿no? Entonces no me encuentro como mucho sentido a decir que es porque la carga se ubica en la superficie y en el interior. No, o sea, no. Bueno, yo te aclaro algo a ti y a todos. Las gaussianas, primero que todo, son superficies que nosotros nos estamos imaginando, no son superficies materiales, ¿ok? Y si no son superficies materiales, entonces ellas nunca se van a poder cargar, porque es algo que está en nuestra imaginación. Se las coloco así, se las pongo así, para que de una vez quede claro eso. Las gaussianas no se cargan. ¿Por qué? Porque simplemente no existen, pero ahí están. ¿Quién las coloca? Nosotros. ¿Con qué? Con la mente. O sea, eso no existe. Ahí existe el hilo. O sea, que el que tiene la carga es el hilo. La gaussiana lo más que puede hacer es encerrar. Es como, sí, es como enjaular la carga, como poner la presa allí supuestamente, pero en una cárcel imaginaria. O sea, no existe. Si no existe, no tiene carga. Entonces la carga no se puede ubicar en la superficie de la gaussiana. La carga la tiene la distribución continua o discreta. En este caso, la carga la tiene el hilo. La carga le pertenece y es exclusivamente del hilo. Eso es para aclararlo, para que no vayan a hablar que la superficie gaussiana tiene carga o algo. No, señor. La gaussiana es algo que nos estamos imaginando para resolver el problema físico de una forma sencilla. Entonces, ¿por qué E3 sale de la integral? Vamos a ver. Primero vamos a volver a la integral para escribir un pasito nada más que me volé, solo un paso. Por ejemplo, de esta integral que está aquí, que fue la que nos quedó, la que está a la izquierda, esta integral, dijimos, el producto escalar es máximo porque el vector E, aquí en la gráfica estoy rayando de nuevo la E, y aquí está el vector normal. Estos dos vectores son paralelos y por ende este producto escalar es máximo. Entonces la integral esta, voy a ponerla por aquí. Esta integral, si la sigo escribiendo, nos quedaría integral de 0 hasta A3 de E mayúscula 3 por de diferencial de A3. ¿Ok? Eso es lo que nos quedó. O sea que esto es lo que viene aquí en este paso, aquí. Y luego digo esto que está aquí. Luego paso aquí. Yo creo que me entienden perfectamente. Entonces, ¿por qué de aquí, de esta integral que estoy resaltando, este campo lo puedo sacar de la integral? Es la pregunta que yo le estoy haciendo. Me dijo una compañera, porque es constante, profe, y es verdad, porque esa es la analogía que tenemos de la respuesta, la justificación matemática en los procesos de integración. Sacamos una expresión o un término de la integral cuando el término representa una constante. Eso es cierto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es una constante? ¿Cómo nos damos cuenta que es una constante? Y les digo, la gráfica les habla, porque las gráficas sí les habla. Ok, permítame un minutico, yo voy a respondan esa pregunta. Denme un minutico ahí, cualquier cosa me van hablando que yo los escucho. Permítame que voy a buscar un vasito con agua. Pueden hablar, yo los estoy escuchando.
Nada, hijos. Hombre, están dormidos. Vamos, despierten. Vamos. Toca hacer como el de remanga. Pónganse trullo, como les digo yo. Miren, hijos, esperen ahí. Ya les voy a... Déjenme, hago esta figurita geométrica aquí para que vean lo que yo les estoy queriendo decir. Vamos a prender la cámara acá. Toca así. Miren, hijos. Esta es la gaussiana. ¿Ustedes están viendo la cámara o no? ¿O todavía están dormidos? Sí, profe, sí se ve. Esta es la gaussiana. Este es el hilo. ¿Sí? Este es el hilo que está en el centro. Entonces, ya la región de las tapas del cilindro, ya eso está anulado porque esas se volvieron cero, por así decirlo. Ya solo me interesa esta superficie. Y el hilo está en todo el medio. El hilo tiene carga positiva. O sea que voy a dejar por acá la gaussiana. Este es lo que es material, el hilo. Y el hilo tiene la carga aquí. La carga le pertenece al hilo. ¿Ok? Y el hilo, al tener carga positiva, genera líneas de campo radialmente hacia afuera por el hecho de ser positiva y ese acuerdo que ya tuvimos. Va radialmente hacia afuera en todas las infinitas direcciones, pero es radialmente. Y entonces nos pidieron hallar el campo por aquí, a una distancia R del hilo. Entonces tomamos una gaussiana de tal forma que esa gaussiana, permítame allí, esa gaussiana tiene la característica, ¿sí? Tiene esta característica, que está ubicada así. Entonces, todos los puntos de la gaussiana se encuentran a la misma distancia del hilo porque ella comparte el radio de ella, es exactamente igual a la distancia que nos pidieron, en la cual nos solicitan determinar ese campo. Entonces, todos los puntos de la gaussiana se encuentran equidistantes del hilo, todos. Entonces, la magnitud del campo eléctrico que esté en esta superficie es la misma. Por eso es constante, porque estamos hablando de magnitud. Porque si hablamos de direcciones, entonces ya el campo va hacia allá en este punto, el campo va hacia arriba en este punto, el campo va hacia allá en este punto, el campo viene hacia abajo en este punto, ya vectorialmente cambia. Vectorialmente no podemos decir que el campo es el mismo, eso sí es verdad. Pero en magnitud, o sea, numéricamente, en toda esta superficie que tenemos aquí de la gaussiana, la magnitud del campo eléctrico sigue siendo la misma porque se encuentra a la misma distancia del hilo. ¿Por qué? Porque es un hilo infinito. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Entonces, por ese motivo, para no darle vuelta al asunto, es que esta E se coloca, esta E que está aquí, que ya le estoy colocando el churito aquí a la izquierda, sale de esa integral como una constante, como dijo la compañera. Pero es constante por ese motivo. ¿Por qué? Porque estos puntos que están aquí en la gaussiana están a la misma distancia siempre del hilo. ¿A qué distancia? A la distancia R, sin importar dónde nos ubiquemos. ¿Sí? Sin importar dónde nos ubiquemos, siempre van a estar a la misma distancia. Creo que eso me lo comprenden ya. ¿Sí? ¿Sí la pillamos o no la pillamos? Sí, profe. Bueno, entonces por ese motivo es que ese campo o la magnitud del campo se puede colocar por fuera de la integral. Y yo les dije la clase pasada, es más, Gauss, hijos míos, se va a reducir a esto siempre, a sacar esa bendita magnitud de la integral por motivos como este que les estoy dando. Y siempre la integral gaussiana se va a reducir a la integral de dA. Por eso Gauss no les debe amargar la vida, se las debe resolver. Porque yo pienso que esta no es una integral monstruosa para ustedes. Pienso yo eso. Para los que han visto integral, porque si no han visto integrales, ahí sí estamos hablando en chino y me queda difícil. ¿Y a qué se va a reducir Gauss? A resolver. Voy a escribir acá con el mouse. A resolver una integral como esta, miren. A esto se va a reducir Gauss. ¿Sí? A eso se va a reducir Gauss casi siempre. Esa es la superintegral que ustedes tienen que hacer. ¿Esa integral es monstruosa para ustedes? No creo. ¿Cuánto da la integral de dx? X. La integral de dy, y. La integral de dz, z. La integral de dA, A.
Si es A mayúscula, A mayúscula. Si es A minúscula, A minúscula. La integral es definida. Bueno, se evalúa. Pero aquí vamos de 0 hasta A. O sea que esto siempre va a dar A. Aquí lo importante es saber quién es esa área. Eso es importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta área le pertenece. Ojo con lo que digo siempre. Esta área o ese diferencial de área es exclusivo de la gaussiana. Así como la carga es exclusiva de la distribución, el área a la que hacemos referencia en la ley de Gauss es exclusiva de la gaussiana que estemos usando. De la parte de la gaussiana o de toda la gaussiana. Siempre es en área cerrada, pero aquí esa área cerrada la convertimos en 3 áreas abiertas. Las áreas 1 y 2, que son las caras del cilindro, que ya las anulamos, o sea, no las vamos a tener en cuenta porque ya esas áreas salieron de taquito por la operación matemática. Y solo nos quedó el área de la superficie que bordea a ese hilo, que es la que toma la forma cilíndrica, por así decirlo, en este ejemplo. Es el área 3. En este ejemplo, y las enumeramos de esa manera. Entonces aquí la integral nos queda eso. A eso se reduce Gauss. En saber cuánta carga encerramos, cuánta carga encierra la gaussiana, y en resolver una integral como esta que está aquí. ¿Eso es pesado? No, hombre, eso qué pesado va a ser. Claro, hay que tenerla clara. Hay que tenerla clara. O sea, si uno no tiene claro el concepto, el producto escalar, que por qué sale, pues sí, ahí sí nos lleva el diablo. Entonces, viene A3. Ahora hay que hallar esta área. Esta área, voy a prender otra vez la cámara, para que los que estén despiertos vayan conmigo y los que estén dormidos también. Pare bola. Pare bola. Rápido. Viene. Esta es la gaussiana que nos quedó. Un cilindro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el área de este cilindro sin tapas? Porque ya las tapas ya justifiqué por qué no están. Entonces, ¿qué hago? Cortamos el cilindro. Primero, cilindro de radio R. Lo cortamos, longitud L mayúscula en mi dibujo. Cortamos el cilindro por aquí. Y este es el cilindro. Y esa área de ese cilindro, de esa gaussiana o de esa parte de toda esa gaussiana que nos quedó, es el área de un rectángulo. ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Lado por lado. Lo único es que un lado mide 2πr y el otro lado mide L. Entonces el área será 2πr por L. Porque eso no tiene conflicto allí. ¿Ok? Entonces el área es cortar el cilindro y extenderlo, abrirlo. Y al cilindro, la parte del cilindro esa que nos queda es un rectángulo. Esta parte mide 2pi por r y la otra parte mide L. Así de sencillo. No, profe, que yo lo estoy tomando al contrario. Hágalo al contrario, que el área le va a dar lo mismo que a mí. Entonces, el área 3 se reduce a 2πrl. Eso lo separo, uno dice despejo, y obtenemos que el campo eléctrico generado por el hilo infinito es igual a Q sobre 2pi epsilon sub 0 por R por L. Ustedes dirán, profesor, ¿no se parece a la respuesta que encontramos? Claro que sí, esa es la misma, porque eso es 2K lambda sobre R. ¿De dónde sale lambda? Lambda sale de dividir carga por unidad de longitud. Eso es lambda. ¿Y de dónde sale el 2KE? Este 2KE sale de que para obtener la constante eléctrica, ¿a qué es igual la constante eléctrica o electrostática? Es igual a 1 sobre 4pi por epsilon sub 0. Pero ahí no tenemos ese valor, tenemos solamente 1 sobre 2pi. Entonces lo que hago es multiplicar por 2 y arriba y debajo para que no se altere la igualdad. ¿Ok? Permítanme aquí, la alarma de las 6:30. Entonces, por ese motivo es que aquí ya tengo el 4 y queda un 2 arriba, y por eso es que 1 sobre 4pi epsilon sub 0 es la constante, el 2 que la multiplica, y no alteré la igualdad. Yo creo que ese proceso matemático allí no les debe causar
es ningún fastidio a ustedes en cuanto a no comprender qué fue lo que hice yo. Creo yo, ¿no? Pero si les causa, me preguntan y yo con mucho gusto les explico. ¿Qué tal ahí? ¿Hay algún problema allí con la respuesta? ¿Sí o no? Profe, ¿podría volver a explicarla? ¿El qué, hija? El final, la respuesta. Ah, ya. Lo que pasa, hija, espérate, ya te voy a explicar por aquí. Voy a irme acá a la parte izquierda, ¿ok? Así que ahí voy a empezar a escribir. Lo que pasa es que nosotros teníamos por allá cuando vimos el hilo infinito, si te acuerdas, la respuesta fue 2 veces la constante eléctrica por la densidad lineal sobre R, ¿sí? Que es la distancia a la que nos piden hallar el campo. Entonces aquí no hallamos eso, sino que encontramos esta parte que estoy subrayando aquí a la derecha abajo, esto. ¿Cómo llevamos esto a la respuesta de abajo, hombre? Que carga sobre longitud, Q sobre L, carga por unidad de longitud, eso es lambda, ¿sí o no? Ahí está conmigo. Sí, señor. Y ahora, para obtener la constante eléctrica, aquí hay un 1, yo voy a suponer que aquí hay un 1, y tienes 1 sobre 2 pi epsilon sub 0. Entonces, ese 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 que estoy escribiendo aquí a la izquierda arriba, lo transformo en la constante electrostática. Para que sea la constante electrostática, este no debe ser un 2, sino que debe ser un 4. Entonces, lo que hago yo es multiplicar por 2 aquí en el denominador y ya tengo ese 4. Pero para que la igualdad para que esa fracción no se vea afectada por esa magia que voy a hacer yo de colocarle un 4 allí, entonces multiplico arriba por 2 también y ya dejo de alterar la igualdad, queda normal, está bien. Si ves que se simplifica sigue siendo 1 sobre 2 pi epsilon sub 0. Pero yo necesitaba ver la constante, así que esto que está en el paréntesis no es más que la constante eléctrica. Que esto es 2K por E. ¿La pillaste? Sí, señor. Gracias, profe. Entonces, por ese motivo es que acá abajo en la ecuación de campo eléctrico aparece 2KE por lambda sobre R. Al R si no lo toqué, fue lo único que quedó allí sin tocarlo. Entonces, la justificación o la explicación porque esa expresión yo la puedo cambiar de esa manera. ¿Ok? Esa es, hija. Está bien que pregunten, muy bien. Que no se entienda hay que preguntar. Lógico, para eso es que estamos aquí. Bien. Entonces, ¿seguimos? ¿Ya copiaron? Ya ese lo habíamos visto ayer, pero sin embargo, si no lo copiaron, pues ahí está. ¿Ya lo tienen o no para seguir, hijos? Ya, profe. Sí, señor. Sí, señor. Entonces ya tienen la solución del campo eléctrico, ojo, de la magnitud del campo eléctrico generado por un hilo infinito. Profe, ¿y cómo lo volvemos un vector? Buena pregunta, me la estoy haciendo yo mismo. Porque el campo es un vector, pero Gauss nos da escalares. Entonces, listo, no hay problema. Vamos a suponer que estamos aquí. Voy a colocar aquí un chulito en el dibujo. Vamos a suponer que estamos en este punto que también lo estoy resaltando aquí en el dibujo. Y nos piden hallar el campo eléctrico allí, pero el campo es un vector. Ah, bueno, yo aplico Gauss. Gauss me dio magnitud y eso es un adelanto, ¿no? Es un poder increíble. Y la respuesta de la magnitud fue 2 veces la constante por lambda sobre R. Y, profe, pero es un vector y el vector unitario, hombre, miro que estoy en este punto. Si asumo plano cartesiano tridimensional, asumo que el eje vertical es el eje de la Z, que el eje horizontal es el eje de las Y que el eje saliendo del plano es el eje de las X. Vamos a suponer. Entonces, hacia arriba es Z positivo, o sea que esto queda, el vector unitario es capa gorrito oriental. ¿Sí o no? Ese sería el campo eléctrico generado por el hilo infinito en ese punto. Y escrito en su forma vectorial. Pero lo determiné con Gauss. Determiné la parte escalar y después le coloqué el vector. Así de sencillo es. Así de sencillo es. Convertirlo en una cantidad física vectorial. ¿Qué pilas con eso? Ahora bien, ahora que digo eso allí,
hay que aclarar algo acá. Como yo los debo evaluar, vamos a ir cuadrando algunas cosas. Eso de cualquier forma yo lo voy a seguir haciendo y explicándoles a cada uno. Los vectores unitarios, nosotros los conocemos como I. Permítame un momento que está tocando la puerta Juan David. ¿Juan David qué? Juan David. Si es de aquí, Juan David Medina. Porque ya veo que a veces entran temprano de la otra clase aquí. Pero vamos a Medina. Sí, Medina sí es de aquí. Ya. Tengo que tener ahora la lista aquí en mano. Entonces les decía, los vectores unitarios son I, J y kappa, con gorritos orientales todos. Entonces, I, J y kappa, I para el eje de las X, J para las y kappa para la Z. Entonces, como en Moodle no deja escribir, pienso que no deja escribir este tipo de vectores unitarios, si a ustedes les toca dar una respuesta de los vectores unitarios, entonces ustedes van a cambiar el vector unitario I por la letra U minúscula con una X minúscula ahí al lado, ¿ok? El vector J por una U minúscula con una Y al lado. Y el vector kappa con una U minúscula y una Z al lado, minúscula también. ¿Oyeron? Por ejemplo, que les dijeran, escriba la respuesta del campo eléctrico a qué es equivalente. Ustedes hacen el procedimiento y les dio, por ejemplo, 20 newton sobre Coulomb en Z. Entonces ustedes colocan aquí U en paréntesis. Si quieren lo dejan así o sin paréntesis, como quieran. UZ, así, UZ. Claro que si ustedes lo escriben allá manualmente, que así va a ser, les va a quedar así. No importa, eso lo colocan en un paréntesis. Y ya yo sé que ustedes identifican que eso es a lo largo del eje positivo de la Z. Profe, y si es negativo, facilito. Si es negativo, entonces quedaría menos UZ. Menos UZ, así. Esto les dice, me dice a mí que ustedes saben que el campo fue 20 newton sobre Coulomb en dirección negativa de la Z. ¿Estamos todos allí? Y si es en XX, profe, si quedan dos direcciones, bueno. Entonces ustedes dicen, fueron 20 newton, estoy escribiendo acá arriba, 20 newton sobre Coulomb en dirección corchete 0.5 positivo en X más o menos 0.3 UY. Así, no me quedó espacio para escribir, pero creo que ya me entendieron. Y ese es el campo eléctrico con sus direcciones. Por si las moscas, ¿no? Por si les toca escribirlo. De pronto ya la respuesta se las doy y ustedes la encuentran y solo comparan. Eso es en dado caso que les toca escribir. De todas formas, vuelvo y repito, cuando yo vaya a hacer algo así o que les vaya a solicitar algo, voy a procurar recordarlo, pero ya por lo menos ya se los dije. Porque en Moodle no hay opción de escribir vectores unitarios. Por lo menos yo no he encontrado la forma. Esa es una de las desventajas. Ojalá tuviera la forma. Y de fracciones también es difícil. No lo deja. Sobre todo cuando uno va a escribir, a solicitar respuesta numérica, no deja escribir fraccionario. Le pide a uno los decimales. Hay que hacer todas las operaciones matemáticas. Bien, vamos a seguir entonces. Bien, vamos a seguir. Ahora viene el campo eléctrico generado por una esfera conductora de radio R y carga más Q. Debería ser la magnitud del campo eléctrico, porque Gauss, vuelvo y repito, nos determina magnitudes, no determina vectores. No olviden eso. Juega con vectores, sí, pero no determina vectores. Nos quita ese problema de encima.
Vamos ahí, hijos. ¿Ya están aquí conmigo? Sí, señor. Sí, señor. Bien. Ah, pero espere. Espere un momentico, hijo. Porque yo no sé. De cualquier forma está bien. Pero la cuestión está en que oye, sí, esa parte no se las expliqué. No, pero no hay problema, no estamos alejados de lo que estamos haciendo, eso está muy bien. Por eso cuando les consulté, de pronto no me dijeron, pero está bien. Ya nosotros vimos el campo generado por una carga puntual, ¿verdad? Ayer. Hijos. Jóvenes. Profe, Ayer ¿cuál es la vimos el pregunta? flujo eléctrico y la ley de Gauss. Sí, señor. Que nosotros vimos la ley de Gauss y vimos el campo generado por una carga puntual, ¿verdad? Pues No. ayer no vimos eso. Ayer No, vimos el flujo eléctrico. vimos el flujo eléctrico. Y la ley de Gauss. Y la ley de Gauss. Hombre, claro, porque nosotros no habíamos visto el acuerdo y ustedes no me y yo les dije que habíamos quedado ahí, ¿no? Y ustedes me siguieron la parranda hoy. Ay, estos muchachos hizo la trampa. Ayer vimos fue flujo eléctrico. Sí, y vimos la ley de Gauss también. Esperen un momentico, flujo eléctrico, ley de Gauss. Esperen ahí. Pero es que ustedes vieron que yo comencé con el hilo infinito y ustedes no me dijeron nada. Yo les dije, aquí quedamos ayer. Ah, pero sí vimos todo el... La primera diapositiva que tiene nos los mostró ayer al finalizar la clase. Ah, por eso, sí Por eso no llegamos leímos ahí al nada. del hilo infinito. Sí, pero no vimos eso de la carga puntual. No vimos el campo generado por una carga puntual. Ese faltó. Sí, señor. Claro, Toro. Por eso cuando estoy aquí en la esfera, por eso me frené. Me frené porque no habíamos visto el de la carga puntual. Entonces ahí ese de la esfera no lo voy a explicar. El del hilo sí estuvo bien explicarlo, no pasa nada. Porque Gauss va para tanto cargas, vuelvo y reitero, cargas puntuales, discretas, como cargas continuas. Así que el del hilo no tiene conflicto. ¿Sí? Voy a hallar entonces el de la carga puntual y voy a pausar el de la carga, el de la esfera, porque ¿por qué lo voy a pausar? Por una sencilla y llana razón, y es que